Televidentes del Canal TRO, muy buenas tardes, sean bienvenidos a esta emisión central de Oriente Noticias que se origina desde la capital de Norte de Santander, como siempre para traer temas de relevancia de lo que sucede en el oriente colombiano, tanto en Santander como en Norte de Santander. Pero hoy contamos con la visita del consejero presidencial para la estabilización y consolidación, Emilio Archila, que llega a nuestra ciudad. Emilio, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en Oriente Noticias y pues un gusto para hablar durante toda una hora de varios temas que nos competen no solo a Norte de Santander, sino a todo el país. Muchas gracias, Pilar, muchas gracias por haberme invitado y con mucho gusto. Vamos a iniciar hablando, consejero, sobre el tema, o de pronto un breve resumen o un breve análisis que podamos entregar de cómo está avanzando la implementación de los acuerdos de paz en nuestro país. Pues la implementación de los acuerdos está avanzando de una manera muy sólida en lo que corresponde particularmente a las responsabilidades del gobierno, del Ejecutivo. El presidente Duque expidió su política de paz con legalidad muy pronto después de haberse posesionado. Esa política de paz con legalidad le señaló al país qué era lo que se iba a hacer en estos 4 años. Esa política se expidió como la primera política del gobierno. Tenemos unas grandes responsabilidades en lo que respecta a acompañar a los excombatientes en su proceso de reincorporación. Ahí hemos estado trabajando para rodearlos de todas las seguridades que se necesitan en cuanto a sus garantías de seguridad física. También hemos estado trabajando en lo que hace a su reincorporación social y económica. Les tenemos cobertura de salud y cobertura de pensiones en unos estándares más altos que los que tiene el resto del país inclusive. Hemos estado trabajando para su reincorporación económica, robustecimos el proceso de formulación de los proyectos productivos para que sean proyectos productivos con grandes probabilidades de éxito, los aceleramos, recibimos 22 proyectos colectivos aprobados, hoy en día tenemos 24, 0 proyectos productivos individuales, hoy en día vamos a llegar a 300 y así estamos haciendo en todos los campos del soporte para los excombatientes. En el tema de sustitución voluntaria de cultivos, es mentira que nos hubieran entregado un programa funcionando y que nosotros lo hayamos digamos, ralentizado. Nosotros recibimos un programa muy desarticulado, completamente carente de administración, completamente desfinanciado y hemos tenido que hacer unos esfuerzos gigantescos para poder asegurar el cumplimiento a esas 130.000 familias, tal como lo ha dicho el presidente. En lo que hace a la estabilización de las zonas más afectadas por la violencia y la pobreza, respetamos la designación de los 170 municipios que se hizo utilizando el Fast Track. Esos 170 municipios están rodeados en 16 zonas que deben tener planeaciones participativas. Solamente 2 de esas planeaciones se habían hecho. Nosotros completamos el resto de las 14 restantes. Adicionalmente, no había fuentes de recursos que estuvieran específicamente focalizadas al desarrollo de esas zonas y nosotros tenemos hoy en día un número muy plural de fuentes de financiación. Hemos mantenido el ritmo de la reforma rural integral, hemos iniciado a ejecutar el catastro multipropósito. Adicionalmente, tanto las víctimas de reparaciones individuales como aquellas que están aspirando a reparaciones colectivas tienen un nuevo impulso de parte del gobierno. Consejero, una pregunta importante. ¿Esto ha alterado, digámoslo así, algunas inconsistencias en los tiempos? ¿Esto ha alterado los tiempos para cumplir en los acuerdos de paz que ya estaban estipulados? ¿Se ha sido efectivo también en este tema? Sé que han tenido algunas demoras, pero también se ha contado con cooperación internacional. Pero el tema de los tiempos, ¿se ha alterado? Digamos, lo que no es preciso es que hayamos tenido demoras. Lo que sucede es que nosotros no andamos esparciendo promesas sin ton ni son, ni andamos diciendo que las cosas van a ocurrir en unos tiempos en que no vayan a poder ocurrir. Y
Permítame tomar el ejemplo de los municipios más afectados por la violencia y la pobreza. Estos son 170 municipios. Sí. Es la tercera parte del territorio del país, la mitad del territorio rural de Colombia. Pensar que uno puede simplemente ir y preguntarle a las personas cuáles son sus necesidades y que eso va a implicar que el Estado llegue, que se va a cubrir un déficit de presencia del Estado de 200 años con simplemente firmar, eso no es realista. ¿Qué es lo que nosotros hemos entendido? En los acuerdos estaba previsto que iba a ser un esfuerzo sistemático durante 10 a 15 años. Nosotros introdujimos en el Plan Nacional de Desarrollo el concepto de hoja de ruta para que cada una de estas 16 zonas tenga efectivamente esa ruta que necesitamos implementar en todos los frentes, en vías, en electricidad, en acueducto, en alcantarillado, en educación, en salud, en provisión de servicios productivos colectivos, etcétera, y que concentremos los recursos de la nación, de los departamentos, de los municipios, de la cooperación internacional, como usted lo dice, e inclusive los particulares, durante esos 10 o 15 años. Estamos teniendo la responsabilidad política e histórica que se necesita para que se haga esa planeación de esa modo. Entonces, en resumen, no es que nosotros estemos teniendo demoras, lo que está sucediendo es que tenemos sinceridades respecto del país y los tiempos y los esfuerzos que se necesitan para lograr los propósitos. Consejero, un tema que escucha uno comúnmente en el algor popular, de que los acuerdos de paz, digámoslo así, fueron solamente para que los excombatientes de las FARC pues dejaran las armas, pero vemos, usted lo mencionaba, que esto confluye allí muchísimos temas de inversión, temas de estos territorios más olvidados. Tenemos en norte de Santander una zona bastante importante como es la zona del Catatumbo, pero quiero hacerle también la pregunta que usted lo mencionaba ahora, el tema de recursos. ¿Cuánto le ha costado al país, si podemos saberlo, si tenemos la cifra a la mano, cuánto le ha costado al país este tema de la implementación del acuerdo de paz, al menos ahora que estamos en el gobierno de Iván Duque? Digamos, habría que mirarlo en cada uno de los frentes porque los frentes son muy diversos. En el caso específico del Catatumbo, lo que ha dicho el presidente es que mantengamos una política de Catatumbo sostenible. Esa política él la anunció cuando estuvo aquí en Cúcuta, en el taller Construyendo País. Ahí nos ha permitido identificar las prioridades. Esas prioridades inclusive el presidente mismo las dio. Otra vez que estuvo visitando el Catatumbo, estábamos en Tibú, dijo que íbamos a comprometernos con las vías y ahí hemos cumplido. Son más de 10.000 millones de pesos del Colombia rural, en adición a los que tenemos por obras por impuestos que superan inclusive esa cifra. Mencionó que íbamos a venir con 17 acueductos viabilizados. Esos 17 acueductos viabilizados en la pasada reunión del Catatumbo Sostenible, el viceministro de Agua nos anunció que ya estaban viabilizados. Se comprometió con un número muy importante de familias para que reciban electrificación y también el viceministro de Energía estuvo en la última sesión del Catatumbo Sostenible contándonos que eso ya viene sucediendo. Hay algunas actividades que son complementarias a esas para poder traer también lo que son las expectativas en términos de salud. El Catatumbo está siendo el piloto, está siendo el primer sitio en donde se lleva a cabo la estrategia de no domiciliarios, de extramuros por parte del Ministerio de Salud, con unos resultados muy positivos. También estamos trabajando en la formalización de las tierras. Precisamente hoy vamos a estar entregando 50 títulos de 50 bienes que son bienes públicos. Esos bienes públicos para las alcaldías son importantes porque en la medida en que se clarifica que ellos sí son los dueños de los terrenos, les permite hacer las inversiones que se necesita tanto para sitios de salud como para sitios educativos.
Consejero, finalizamos esta primera parte, digámoslo así, dejando en claro, y le pregunto muy puntualmente, nosotros, la sociedad civil, también somos actores claves y actores importantes en esta implementación del acuerdo de paz y, por supuesto, aún más aquellas comunidades que se encuentran en estos sitios, en estos 170 territorios de toda Colombia. Mucho. La planeación de esas 16 zonas donde se agrupan los 170 municipios más afectados por la violencia se hizo sobre pilares. Uno de esos pilares es el pilar de la convivencia. Ahí lo que hicimos fue ir y preguntarle a las personas cómo ven su proceso de convivencia, cómo creen que van a lograr avanzar en sanar las heridas que se han ido creando. Cada una de las comunidades hizo una definición propia. Este no es un tema en donde el gobierno venga desde arriba y trate de imponer modelos, sino que recibimos lo que las mismas comunidades nos han solicitado. Esos modelos de convivencia reflejan el conflicto que hubo en esa zona y también la manera como cada quien cree que lo debería resolver. Un paso adicional tiene que ver con el esquema de obras por impuestos. Ese esquema de obras por impuestos permite que se atraigan recursos de los particulares que, en lugar de estar pagando sus impuestos en efectivo al Ministerio de Hacienda, los utiliza para construir obras de aquellas que las personas dijeron que necesitaban. Consejero, vamos a hacer una pausa, pero ya regresamos con otro tema que es muy importante, es el tema de los ETCR. Hablábamos de que algunos se iban a trasladar, pero nosotros vamos a hacer esta pausa comercial, televidentes, y ya regresamos con más de Oriente Noticias. Televidentes del Canal TRO, gracias por continuar con nosotros. Como iniciamos hace algunos minutos, estamos con el consejero presidencial para la estabilización y consolidación, Emilio Archila, hablando de temas puntuales de cómo avanza la implementación de los acuerdos de paz y todo lo que tenga que ver con este proceso para alcanzar no solamente los acuerdos de paz, sino también cómo estarán beneficiando a más de 170 zonas, territorios de toda Colombia víctima del conflicto armado. Emilio, gracias por continuar con nosotros y, como lo mencionábamos antes del corte a comerciales, los ETCR, algunos espacios que hace más de un mes se conoció que se iban a trasladar, pero hablemos de qué son esos espacios. Anteriormente, zonas de transición de los excombatientes de las FARC. Claro, se previó que iban a existir 26, hoy en día tenemos 24. Esos son espacios temporales en donde los excombatientes se reúnen e inician su paso a la vida civil. Eso tiene que ver con su proceso de aprendizaje, con sus capacitaciones, con la proyección de sus proyectos productivos, capacitarse para el empleo. Originalmente se habían pensado para 6 meses, después se prorrogaron por 2 años más. Esos 2 años más terminaban en agosto del 2019. La decisión que tomó la administración del presidente Duque es dar el paso hacia lo definitivo, no prorrogar la temporalidad, no prorrogar algo que sigue siendo incierto. Para poder tener rumbo a eso, cogimos los 24 ETCRs y a cada uno le hicimos un análisis muy detallado de sus condiciones para saber si tenía vocación de poder mantenerse o si era mejor desplazar a quienes, o mover o sugerirle que se trasladaran a las personas que están en esos espacios. Ese análisis se hizo con variables legales. Hay algunos que están en sitios donde no pueden estar porque están o en parques naturales o en zonas de resguardos indígenas. También si es posible llegar a esos sitios con el suministro de bienes públicos, a carreteras, agua, alcantarillado, energía, comunicaciones y también un aspecto importante, la seguridad. Si son sitios en donde sí podemos o no garantizarles su seguridad,
Con base en ese estudio tan detallado, llegamos a la conclusión de que 13 deberían tener vocación de quedarse. Para los otros 11 estamos ofreciéndoles ya unos terrenos alternativos, de hecho mucho mejores que los terrenos en donde existen hoy en día. Una de las primeras reuniones que hicimos para socializar estas conclusiones del gobierno fue con los alcaldes. Y todos los alcaldes del país, todos los alcaldes donde están los ETCRs, quieren que los ETCRs se queden. Y la razón es sencilla: nuestra estrategia de beneficiar a los excombatientes y beneficiar a las comunidades ha sido exitosa. Eso ha permitido que haya una interacción entre ellos bastante profunda, no en todas partes iguales, pero bastante profunda. Y como un buen resultado de ese ejercicio está precisamente el caso de Caño el Indio. Sí. En Caño el Indio, el alcalde realizó una gestión. Él cree que es importante que ese espacio se mantenga ahí, y lo que tengo entendido es que gracias a esa gestión vamos a contar con un lote que no es exactamente el lote donde ellos están hoy en día, pero sí un lote de características similares que nos va a servir como cimiento para sus proyectos de vivienda, y seguramente también para ganadería, que la última vez que yo estuve allá era lo que ellos querían hacer. Consejero, una pregunta que todos se hicieron cuando se habló de que se iban a trasladar algunas de estas zonas, y es esto: ¿por qué no se pudo tener en cuenta antes? Porque de pronto algunos estaban en zonas de reserva, de parques naturales, pero de pronto esto no se meditó mucho antes. En el gobierno de ese entonces, por supuesto, de Juan Manuel Santos, a la firma de los acuerdos de paz. Claro, habría que preguntarle a quienes tomaron las decisiones en su momento, pero recordemos que esto no estaba pensado. Fue ya cuando la gente de las FARC estaba marchando que cayeron en cuenta que iban a necesitar de estos espacios, y se hizo un alto en el camino y se hizo esa negociación. Ahora, más que criticar por qué en su momento no pensaron cosas, por qué los hicieron en sitios tan complicados, sitios que eran tan difíciles, yo creo que lo que nos toca entre todos es mirar hacia el futuro, entender que el país tiene que apoyar a los excombatientes, entender que una parte absolutamente vital de que el proceso de paz nos salga bien depende de ese soporte que el presidente Duque les está dando a ellos, y que ahora sí las cosas nos salgan bien. Consejero, otro tema que usted mencionaba importante es el tema, uno de la legalidad y otro de la seguridad, que nos inquieta a todos, lo sabemos, lo hemos registrado en nuestro sistema informativo, por supuesto, en toda Colombia. El tema de la seguridad de los excombatientes de las FARC. Se conoció que desde la firma de los acuerdos van más de 132 excombatientes que han sido asesinados. Este tema le inquieta personalmente usted como consejero presidencial para abordar todos estos temas. Una de mis funciones es coordinar los distintos anillos de seguridad que tenemos dispuestos para los excombatientes. Pero para entender la dificultad, la magnitud del reto al que estamos abocados, pensemos más o menos lo siguiente. Se trata de alrededor de 10.500 excombatientes que quedaron registrados en el censo. Sí. 10.500 personas es más que el estadio, es más que las personas que vieron el concierto de Juanes aquí. Sí. Entonces, estamos hablando de muchísimas personas. De esas hay 3.000 en los ETCRs, 3.000 algo, y el resto son personas libres que han decidido no estar en los ETCRs, sino estar por todo el territorio. Para la protección colectiva en los ETCRs, lo que hemos hecho es, para cada uno de los ETCRs hemos dispuesto un batallón completo del ejército. Estos son 100 hombres y mujeres que los protegen. Para proteger y garantizar la seguridad en los alrededores, tenemos un batallón completo de la policía. Esos son otros 100 hombres y mujeres garantizando la seguridad de los alrededores.
y gracias a ello en los ETCRs no ha habido prácticamente ningún incidente. Cuando existen sospechas, cuando existen indicaciones de peligro para alguno de ellos, eso va a la mesa técnica de seguridad. La mesa técnica es una unidad especial dentro de la agencia que le da seguridad a los colombianos. Esa la presido yo personalmente, está compuesta por un número muy grande de excombatientes que ayudan a hacer el análisis de los riesgos. Cuando llegamos había 60 esquemas de protección pendientes, yo lo resolví en 15 días, hoy en día no tenemos ningún esquema de protección que esté pendiente y hemos otorgado más de 210 esquemas de protección entre colectivos e individuales, y esos son esquemas de protección que en algunos casos pueden ser esquemas de protección muy robustos, y ninguna de las personas que tiene esquemas de protección ha terminado siendo afectada por las cifras que usted mencionaba. Si eso no fuera poco, digamos, y nunca es suficiente cuando se trata de la seguridad de la gente, cuando suceden cosas, quisiéramos que no suceden, pero suceden cosas, la Fiscalía tiene una unidad especial al interior de la Fiscalía que se ocupa exclusivamente de los atentados y de las muertes de los excombatientes, y esa unidad ha mostrado que es 50% más efectiva que el promedio de la Fiscalía. Luego, es un tema de atención por parte de todos, pero es evidente que el Estado y en particular el gobierno estamos haciendo todo lo que se puede. Consejero, yo creo que esa pregunta ya se la han hecho, pero también lo hemos escuchado por diferentes razones que se puede estar presentando estas muertes sistemáticamente, como sucedió en su momento con la UP, con la Unión Patriótica, y que más de 4.000 militantes pues fueron asesinados. Entonces, yo sé que esta pregunta ya se la han hecho, de pronto es un poco compleja, pero descartamos que esto esté sucediendo con los excombatientes de las FARC. Lo descartamos por completo. Y no lo descartamos por un intuitivo mío, lo descartamos al momento de analizar las condiciones en que han sido muertos y sobre todo quiénes han sido las personas que los han matado. De acuerdo con las cifras de la Fiscalía, no las cifras del gobierno, sino de acuerdo con las cifras y la expresión de la fiscal Mancera, que es la fiscal especial para ellos, ante la pregunta que le hicieron cuando nos llevaron a un debate a ella y a mí, ante la pregunta de por qué los están matando, ella contestó por narcotráfico. Los sitios en donde han sucedido los hechos siempre corresponden o casi siempre han correspondido con circunstancias de lucha territorial por corredores de narcotráfico, y cuando uno observa quiénes han sido las personas que los han matado, la gran mayoría son gente de las FARC que no se acogió al proceso, y los otros son grupos armados que están en narcotráfico, tales como el ELN, tales como los pelufos, los puntilleros, etc. Luego, en lo que estamos viendo, que insisto, vamos a seguir incrementando los anillos de seguridad para seguirlos protegiendo, pero lo que no se está viendo es que exista una sistematicidad como la que se presentó con el mal suceso de la UP. Consejero, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero ya regresamos con más de este especial de Oriente Noticias y con más información de lo que sucede, por supuesto, con este tema de Catatumbo Sostenible. Hola, ahora resolver sus dudas y conocer toda la información sobre los servicios de ESA es mucho más fácil. Solo deben descargar su aplicación. Conéctate con ESA, más fácil, rápido y desde cualquier lugar, a través de su app móvil creada para estar más cerca de ti. El desarrollo de este tipo de aplicaciones en la era digital hacen que desde tu celular puedas con mucha facilidad acceder a todos los servicios, estar informado y conocer las novedades de las acciones que hace la empresa. La app está vinculada con el call center y el centro de control, de tal forma que la información llegue directamente a los profesionales encargados y sus reportes sean atendidos rápidamente. Me parece súper cómodo poder hacer
todos los trámites por esa aplicación. Yo pago facturas, hago consulta también de las facturas, del estado de las facturas, también consulto si hay cortes. Y algo que me parece también muy chévere es la opción de poder tener el chat en línea para hacer las peticiones, quejas o reclamos. Con esta iniciativa, ESA evidencia que trabaja para mejorar la atención y satisfacción de los clientes y usuarios. Con este tipo de proyectos, ESA busca estar más cerca de sus usuarios y brindar un servicio de calidad. Televidentes, gracias por continuar con nosotros. Seguimos con el consejero presidencial Emilio Archila. Emilio, iniciemos hablando ahora sí de las noticias positivas, de lo bueno que ha traído la implementación de los acuerdos de paz, de lo positivo que ha sido pues Catatumbo Sostenible en sus diferentes visitas, porque lo hemos tenido acá en Norte de Santander varias veces. Pero puntualmente ya en el mes de junio, ¿qué avances tenemos con este Catatumbo Sostenible y con este importante proyecto? Bueno, esta es una estrategia de largo plazo. Esta es una estrategia que tiene como objetivo que en los 4 años de la administración del presidente Duque logremos avanzar al máximo posible en la implementación del PEDET. Él ha pedido inclusive que lo que en otras de las zonas se va a llevar a cabo en 10 años, aquí tratemos de lograrlo en 4 años. Pero mes a mes venimos haciendo seguimiento y haciendo entregas de los resultados de lo que se obtiene en ese periodo de tiempo. Tenemos uno de los frentes en los que hemos estado trabajando, tiene que ver con la formalización y la distribución de la tierra. Para eso tenemos varios proyectos. Tenemos uno en el parque, muy bonito, muy ambicioso, en el que esperamos contar con el apoyo de la comunidad étnica. Tenemos otro con la Agencia de Tierras para la formalización de las tierras rurales y un tercer programa con la Superintendencia de Notariado y Registro para la formalización de las tierras urbanas. Hemos venido dando los resultados y vamos a entregar 50 títulos que corresponden a los bienes públicos de las alcaldías hoy. Eso es muy relevante porque las alcaldías no pueden hacer inversiones en bienes que no les pertenezcan. Y por lo tanto, si no son los dueños de los títulos de sus escuelas y de sus centros de salud, no pueden mejorarlos. Luego, esta es una buena noticia que traemos hoy. También estábamos pendientes de una vinculación mucho más enérgica de parte de la gobernación. La gobernación ha entendido que la estrategia de Catatumbo Sostenible no es una estrategia de los alcaldes, no es una estrategia de la gobernación, no es una estrategia del gobierno, es una estrategia de todos para sacar adelante nuestro querido Catatumbo. Y hoy lo vamos a tener con nosotros trabajando específicamente en temas de vías, electricidad y acueductos. Como no todo pueden ser obras, sí. Veníamos desde hace un tiempo articulando para poder tener unos juegos deportivos del Catatumbo. El subdirector de Coldeportes va a estar hoy presentando las fechas en que eso va a ocurrir. Así que vamos a tener una jornada intensa, como lo han sido todas, pero muy satisfactoria de que estamos trayendo los resultados. Usted ha estado allí, consejero, ha llegado ya hasta el corazón del Catatumbo, ha estado hablando pues en diferentes reuniones con la comunidad, con los alcaldes, conociendo pues, de primera mano lo que allí se vive. El tema de vías es uno de los más inquietantes, usted lo mencionaba, hay diferentes proyectos, hay diferentes inversiones que incluso ya han sido algunas aprobadas, pero Catatumbo Rural o Colombia Rural, ¿este es un proyecto que va ligado o que nace también de estos proyectos o es muy aparte, teniendo en cuenta que allí pues está parte de Invías, del Ministerio de Transporte, hace parte de todo esto?
Sí, todo hace parte del Catatumbo Sostenible. El Catatumbo Sostenible es el mandato del presidente de que todas las entidades del gobierno nacional hagan lo que tienen que hacer y lo hagan en el Catatumbo. Cuando estuvimos en Tibú, el presidente anunció que íbamos a tener por lo menos 10.000 millones de pesos en obras de vías terciarias. Para lograrlo, de los 500.000 millones que va a tener el Invías para todo el país, de esos 100.000 millones van a ser para los 170 municipios más afectados por la violencia y 10.000 van a ser para los municipios del Catatumbo. Y permítame, le describo qué tan intenso es este trabajo articulado. Ese no es como simplemente decir se asignan esos recursos, eso ya ocurrió. Cada uno de los municipios tenía que estructurar su proyecto y después de estructurar su proyecto ponerlo a consideración del Invías y el Ministerio. A través de la Agencia de Renovación del Territorio estuvimos con los 170 municipios, con todos los 170 municipios, ayudándoles a la formulación de sus proyectos. Gracias a eso, más de 140 de esos municipios resultaron adjudicatarios de parte de los recursos que va a haber para vías terciarias y en el específico del Catatumbo, los 10.000 millones de pesos que el presidente ofreció están garantizados ya. Consejero, un tema que veníamos hablando anteriormente, y usted nos mencionaba algunas cifras también, saliéndonos un poco de lo de Catatumbo Sostenible, pero de cierta forma va ligado. La zona transitoria, que ahora son ETCRs, que en este caso es el Negro Eliezer Gaitán, ubicado en Caño Indio, la comunidad alrededor de estos ETCRs se beneficia de todos estos proyectos, ¿verdad? En este caso, el norte de Santander, ¿qué es lo que más le han pedido? Usted que ha estado allá, o sea, ¿qué es lo que más piden aparte de vías, no sé, de salud, de educación? ¿Cómo se da todo este proceso? Porque la gente no sabe, conocen los resultados, formulamos en las noticias, bueno, hay tantas inversiones para el Catatumbo, pero ¿cómo es realmente el proceso del gobierno nacional que llega hasta el territorio y habla con esta gente y habla también en diferentes reuniones con los mandatarios? ¿Cómo es todo este proceso que han venido ustedes desarrollando? Ese es un proceso muy participativo. En el ETCR de Norte de Santander, yo estuve allá, estuve conociendo los proyectos, estuve conociendo el proyecto de cacao que tienen, estuve conociendo las intenciones de extender el proyecto de ganadería. Lo que estaba sucediendo es que ellos necesitaban adquirir el lote, pero alguien les había indicado que jurídicamente no era posible utilizar sus 8 millones de pesos para vivienda, y ese es un lote que es más grande que las viviendas. Entonces tiene la parte de ganadería, donde querían tener ganadería, y también la parte donde están hoy en día las habitaciones, que iba a ser el cimiento para sus proyectos de vivienda. Lo que yo les insinué en su momento, les recomendé en ese momento, es si es un proyecto que va a tener ganadería y vivienda y los pueden utilizar para proyectos productivos, pues digamos, es un tema muy fácil de resolver. También teníamos unas inquietudes, o existían unas inquietudes con la titularidad del predio por parte de quien era el arrendador. En una parte muy amplia del país existen problemas de titulación. Después de que hicimos la presentación del proyecto, como lo comentaba, el alcalde está muy interesado en que ellos se queden ahí, y estamos identificando conjuntamente con él un predio que queda de hecho más cercano, va a ser más fácil incorporarlo a la planeación, al ordenamiento territorial del municipio, así que yo creo que en ese estamos dando los pasos que se necesitan para que nos salga bien. Consejero, retornando al tema del censo que usted nos mencionaba ahora, de la zona de cada uno de los ETCR, de cuántos exguerrilleros de las FARC se mantienen allí, pero en este caso de pronto de Caño Indio, ¿usted tiene la cifra de cuántos han salido, cuántos se mantienen? Y de pronto le hago también la pregunta, aclararle a la comunidad que esto no quiere decir que estén delinquiendo, que no quiere decir que hagan parte de las disidencias de las FARC. Claro, de ninguna manera. Las cifras, digamos,
Eran un poco más de 13.000 aquellos que quedaron registrados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Y nosotros tenemos en el censo alrededor de 10.500. Luego, la cifra de quienes no están en el censo es una cifra muy menor, pero adicionalmente no hay absolutamente ninguna indicación de que quienes no hayan estado dentro del censo, eso signifique que han pasado a delinquir. Digamos, esa no es una asunción que se pueda hacer. Muchos de ellos eran milicianos, o sea, no estaban en las montañas, sino estaban en las ciudades, que ello implica que tenían muy seguramente familiares, relativos, sitio donde estaban viviendo, ocupaciones, y pueden haber llegado muy fácilmente a la conclusión de que no necesitaban estar dentro del proceso. Ahora, un asunto muy diferente es cuando la JEP, cuando la Justicia Transicional, empieza a solicitarlos para que haya comparecencia y ellos resuelven, algunos poquiticos mínimos, resuelven no comparecer. Respecto de los 3 casos más emblemáticos, yo he llamado la atención de la JEP de que si no cumplen con aquello a lo cual está condicionado los beneficios que les dieron, pues en el caso de esos 3, yo creo que la JEP sí debería actuar más contundentemente. Consejero, vamos a hacer una nueva pausa comercial, pero ya regresamos con más de Oriente Noticias, con ese tema que le compete por supuesto a toda Colombia, y ahora de cuál será este futuro del gobierno de Iván Duque en el tema de la implementación de los acuerdos de paz. Ya regresamos con más de este especial, no se mueva. Televidentes del Canal TRO, gracias por continuar con nosotros a esta hora de la tarde. Continuamos hablando de este tema, como lo mencionábamos antes de la pausa comercial, pero ahora un tema bastante neurálgico para Norte de Santander, y es el tema de los cultivos de coca, cultivos ilícitos que existen en nuestro departamento. Para nadie es un secreto que Norte de Santander pues encabeza estos departamentos con mayor número. Consejero, hablemos de los programas de sustitución de cultivos ilícitos y que en algún momento han tenido de pronto ciertas demoras, se habla de algunos incumplimientos, pero en nuestro departamento, en nuestro caso específico, ¿cómo ha avanzado este tema y con cuáles municipios? Claro, el programa de sustitución voluntaria de coca tiene distintas etapas. Sí. Esas distintas etapas, la primera es convencer a la familia de que levante la coca. Eso se hace muy fácil y cuesta cero. Después de eso hay que arreglar la tierra. Después hay que darle pancoger. Después de eso hay que proveerle de un cultivo de ciclo corto y después un cultivo de ciclo largo. Esto que estoy diciendo es complejo y cuesta mucho. Ahora, si eso se multiplica por 100.000 familias, y resulta que lo que nos dejó el gobierno anterior es que las convenció de levantar la coca. Y punto. No se hizo más. No tenían la plata, no consiguieron los proveedores de asistencia técnica, no consiguieron las semillas, no consiguieron nada. Entonces, los retrasos que se pueden haber presentado no son la consecuencia de una decisión de este gobierno de atrasar el programa. Sí. Son la consecuencia de que el programa lo recibimos sin la plata y lo recibimos sin las contrataciones que se necesitaban para haberle dado todas esas asistencias a 100.000 familias desde Venezuela hasta Ecuador. En la decisión del presidente está que a las familias que creyeron en el programa les vamos a cumplir, y efectivamente hemos estado yendo a cada una de esas veredas, a cada uno de esos nodos, a explicarles cuál es la proyección realista del cronograma en el que vamos a poder cumplir, y negociando con ellos, hablando con ellos,
interactuando con ellos para que las escogencias que hagan sean escogencias en la mayoría de los casos locales, de manera que sí podamos cumplirles en los tiempos que estamos diciendo, y eso ha venido ocurriendo en todos los sitios, y el caso de Norte de Santander no es la excepción. Aquí también estuvimos, también hemos estado dando la cara y contándoles qué es lo que va a suceder. Aumento de cultivos ilícitos, consejero, el tema del área metropolitana de Cúcuta, capital de Norte de Santander, inquieta a la comunidad, inquieta a las autoridades. Digámoslo así, no hay ninguna respuesta o no hay ningún programa de sustitución o algún proyecto productivo que cambie a esta población de cultivar ahora lo ilícito en el área metropolitana. Estamos hablando ya no del Catatumbo, sino muy cerca de Cúcuta, a estos cultivos lícitos. No se puede hacer ese cambio de la noche a la mañana. Hablábamos anteriormente, alcaldes de la ciudad, del área metropolitana, ¿se pueden acoger o la comunidad se puede acoger al PENIS o deben ellos mismos proponer, bueno, vamos a hacer esto y ayudar a que la comunidad pues salga de lo ilícito? Digamos, nosotros estamos usando todas las estrategias para combatir este flagelo. La erradicación forzosa es una, pero la sustitución voluntaria es otra. Aparte de mantener el programa que tenemos hoy en día, tenemos casi 100.000 familias y ahora vamos a tener que incorporar otras 30.000 familias que estaban en los acuerdos colectivos. En paralelo con eso, hicimos una modificación de la estructura jurídica de la Agencia de Tierras para poder trabajar en lo que se conoce como formalizar para sustituir, que es un programa en el que las familias dejan de cultivar a cambio de que el Estado les formalice la propiedad de su tierra. Eso nos habilita para que el programa de financiación de proyectos productivos que tiene Finagro se pueda activar, porque tenemos ese lote, tenemos ese terreno como garantía del préstamo. Tenemos también un programa con la Agencia de Parques Naturales. Ese es uno de los que estamos utilizando en el parque aquí en el Catatumbo. Y en algunas regiones del país hemos trabajado soluciones concertadas, digamos, en donde, sin que sea ingresar al PENIS, que por ahora no va a ser posible, sí, miramos entre las gobernaciones, las alcaldías, cuáles son los apoyos que pueden necesitar estas familias para facilitarles su paso a la legalidad, y hemos diseñado, por decirlo así, soluciones hechas a las medidas. Consejero, el tema de la erradicación forzada, el tema de la fumigación, que digámoslo así, ya está aprobada por supuesto, pero está en stand-by por un momento. ¿Eso podría traer complicaciones en la zona del Catatumbo, Norte de Santander? Obviamente, en muchas otras zonas de Colombia, pero esto podría alterar un poco, en este caso, el corazón de Norte de Santander. Yo creo que la decisión de... Lo que yo siento por donde voy es que sí, la gran mayoría de las familias, y en particular aquí en el Catatumbo, sí, entendieron que es una estupidez estar en los cultivos ilícitos. Se dan cuenta que durante tantos años eso no ha dejado sino pobreza. Se dan cuenta que durante tantos años eso no ha dejado sino violencia y conflictos. Luego yo siento que hay todas las condiciones para que podamos dar el paso hacia la legalidad. Obviamente el Estado tiene que utilizar los instrumentos que están a su alcance. Este tema corrompe las instituciones, genera la violencia, es la madre de todos los males. Cuando se están llevando a cabo las erradicaciones forzosas, la Consejería y la Agencia de Renovación del Territorio, donde tenemos ahora la parte operativa de ese programa, trabajan en un punto de mando unificado con el Ejército para saber exactamente a dónde estamos llegando, de manera que no vayamos a llegar a zonas en donde hay procesos de sustitución voluntaria. Consejero, otro tema bastante álgido y complejo es el tema de los líderes que se acogen a los programas de sustitución. Sí, muy positivo, cambia la cara, por supuesto, del ilícito que tenemos en Norte de Santander, algo bastante diferente a lo que hemos tenido por más de 50 años en el Catatumbo. Pero aquellos líderes que se han acogido al tema de sustitución de cultivos ilícitos, en su mayoría han sido asesinados.
¿Cómo la Consejería Presidencial ha abordado este tema para garantizarle, por supuesto, tanto a los líderes como lideresas y a estas personas que se acogen a estos programas que son bastante positivos? Sí, digamos, solo una precisión respetuosa, y es absolutamente impreciso que la mayoría de los líderes que trabajan con nosotros hayan sido asesinados. Eso no es ni cercano a la realidad. Pero obviamente con que haya uno de ellos que esté siendo amenazado es un tema que merece toda nuestra atención y el tiempo. Nosotros hemos hecho varias cosas. Uno, en la mesa de la técnica de la UNP tenemos ahora la misma ocupación que los excombatientes para aquellos excombatientes que son líderes del programa de sustitución. Iniciamos un análisis muy detallado iniciando en Tumaco. En Tumaco hemos estado ya durante 4 jornadas, identificando cada una de las características que tienen los riesgos de los líderes del PENIS para poder diseñar articulaciones de las muchas entidades que deben operar y que esas reacciones sean oportunas y a tiempo. Resultado de eso, el homicidio que se presentó en Tumaco, en menos de 3 semanas, esa persona fue identificada y está en la cárcel junto con quienes fueron los autores intelectuales. Y muy seguramente, no tengo las fechas exactas, pero muy seguramente durante julio estaremos yendo a todos los municipios en donde tenemos sustitución para llevar a esos territorios las enseñanzas que hemos derivado de ese trabajo detallado en Tumaco. Consejero, ya para finalizar, el futuro de los 2 acuerdos de paz y su implementación en Colombia, ya para finalizar este especial de Oriente Noticias, ¿qué se viene? Se viene esperanza, mucho trabajo y obviamente la entrega de los resultados. Esperanza y confianza, porque el presidente no solamente ha manifestado su voluntad de cumplir con los acuerdos, sino que lo ha demostrado en el Plan Nacional de Desarrollo, lo ha demostrado en la forma como se hacen las asignaciones de recursos, lo ha demostrado concentrando en la consejería que yo dirijo todas las responsabilidades y contando con el apoyo de él. Viene mucho trabajo porque los frentes de la implementación requieren de unos esfuerzos muy grandes de parte de muchísima gente y de parte de todo el país, pero también mucha esperanza porque en la medida en que saquemos adelante a los excombatientes, en la medida en que le cumplamos a nuestras víctimas, en la medida en que seamos exitosos con el programa de sustitución voluntaria de cultivos, en la medida en que volvamos más moderno y más asequible la zona agrícola y las tierras del país y que estabilicemos los 170 municipios, a las generaciones como la suya le va a deparar un futuro bastante mejor que el que nos tocaba a nosotros. Consejero Presidencial para la Estabilización y Consolidación de Colombia, Emilio Archila, muchísimas gracias por acompañarnos en Oriente Noticias. Muchas gracias a usted. Televidentes, nosotros nos despedimos por ahora, pero nos vemos en una próxima ocasión para otro especial en estas fechas de Oriente Noticias. Hasta pronto.